Bueno, un gusto, después de tanto tiempo. ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo está la familia? Bien, por suerte todos bien, aclimatándonos a esta nueva normalidad, frase que no se dijo nunca. Pero bueno, hay que seguir, por lo menos por ahora, con mucha responsabilidad, con muchísimos cuidados, pero hay que seguir. Espero que los tuyos también estén todos bien. Sí, en eso andamos, ¿no? Porque es bastante complicado teniendo en cuenta la situación. Pero nos vamos a meter un poquito en el tema boxeo. Contame, ¿cómo los tomó a ustedes? ¿Dónde los agarró? ¿En qué punto el inicio de la pandemia? Bueno, nosotros curiosamente, el último festival de boxeo que se hizo en el país lo hicimos nosotros. Digo curiosamente porque da la casualidad que la empresa con la que regresa el boxeo a la Argentina es con nosotros. El 13 de marzo pasado, en la Federación Argentina de Box, fue un día viernes, se hizo el último festival. No sé si recordás, esto es la semana previa a que en nuestro país se dicte la cuarentena. La cuarentena comenzó el 20, el viernes 20, se dictó el jueves 19. La semana anterior, el miércoles, no me olvido más justamente por haber tenido un festival esa semana. El miércoles 11, la Organización Mundial de la Salud anuncia que de epidemia se pasa a pandemia. Y a partir de eso, todas las ramificaciones y todas las consecuencias que eso tuvo. El día jueves 12 nosotros estábamos por empezar un pesaje y ahí nos enteramos que el festival que íbamos a tener el día siguiente iba a tener que ser sin público, pero que podía continuar. Y ese fue el último festival que hubo en el país. En el medio teníamos un montonazo de festivales planificados, sin ir más lejos, continuábamos con otro también en Capital Federal, en el Club Barracas, el día 27 de marzo, que también fue suspendido, pero nadie imaginaba que esto iba a demorar tanto. Creo que nadie, ninguno, o por lo menos nosotros, ¿no? De los que están bien metidos en las cuestiones sanitarias, nos imaginábamos que el alcance que iba a tener toda la pandemia. Teníamos festivales muy importantes planificados a lo largo de marzo, abril y mayo, pero muy importantes. Teníamos unos boxeadores que iban a combatir en Estados Unidos. Bueno, obviamente ninguna de esas cosas sucedieron. Esto afectó a todo el mundo. Algunos países regresaron antes que otros. Es el día de hoy que hay muchísimos países que no han regresado a la actividad y los que han regresado en forma muy parcial. Es decir, las promotoras más importantes, porque esto requiere mucho esfuerzo. El esfuerzo significa plata, fundamentalmente, pero además muchísimo trabajo. Entonces, los que lo pueden hacer, y especialmente los que pueden abrir, o sea, los que pueden abrir esa puerta que significa ser los primeros en reanudar, estoy hablando del mundo, son aquellos que cuentan con una estructura más importante. Y bueno, así que seguimos trabajando mucho, se habló muchas veces de posibles retornos a la actividad. Hubo en el transcurso de estos 7 meses y pico que llevamos muchísimos rumores. Que volvía en julio, que volvíamos en agosto, que volvíamos en septiembre y siempre algo pasaba y se estiraba un poco más y se estiraba un poco más y bueno, ahora esperemos que no pase nada y que el viernes tengamos el festival que tanto queremos y que es el primero, sería el primero post pandemia, post anuncio de la pandemia. Eh, Supongo que para todos habrá sido complejo y me imagino en el mundo del boxeo ustedes se habrán topado con un montón de necesidades de los púgiles, ¿no? Sí, sí, muchísimas, muchísimas. La realidad es que los boxeadores tenés de todo tipo de boxeadores, pero la gran mayoría de los boxeadores no viven exclusivamente del boxeo. Eh, Claro. Además tienen otras actividades. Pero incluso los que viven del boxeo, que tienen la suerte, que son muy pocos, pero además los que tienen otras actividades también se vieron afectados, porque bueno, vos esto lo sabés tanto como yo, esto genera una crisis y una recesión que va mucho más allá de una actividad en sí. Esto le afectó a todos, a algunos obviamente les afectó mucho más que a otros. Los boxeadores también, hay, encima en gran parte del país oficialmente no se abrieron los gimnasios. Son muy pocos los lugares del país en los que los gimnasios han sido abiertos y en aquellos lugares donde se han abierto en algún momento la pandemia obligó a que se retrocediera de fase, como por ejemplo Santa Fe. Santa Fe hace 4 meses tenía gimnasios abiertos, hoy Santa Fe tiene cerrados los gimnasios. Mendoza era lo mismo, porque la realidad de esas jurisdicciones no era la realidad del AMBA. El AMBA todavía los gimnasios no han vuelto a abrir, entonces vos tenés
boxeadores que han querido entrenar y no han tenido la chance de hacerlo, tenés boxeadores que han entrenado un poco en su casa, tenés boxeadores que han tenido por ahí un poquito más de chance, y te digo, han estado de la heladera a la cama y de la cama a la heladera. Tenés boxeadores que han hecho, se han cuidado muchísimo con su comida, con sus rutinas diarias, pero no es lo mismo si vos vivís en un monoambiente o en dos ambientes con tu familia. Y tenés algunos que por ahí contaban con algunas facilidades extra y se les pudo habilitar algún lugar con un montón de protecciones y de cuidados que tienen que ser extremos. Por eso, nosotros siempre decimos en el equipo, la primera gran victoria que va a tener el boxeo de acá a unos meses no va a ser un campeón mundial, un campeón argentino nuevo, un campeón sudamericano. La primera gran victoria va a ser regresar y con una determinada frecuencia. No importa si esa frecuencia es una o dos veladas por mes, pero que se sepa que se vuelve y que se vuelve de manera segura y sostenida. Esa va a ser la primera gran victoria que va a tener el boxeo argentino una vez desatada la pandemia. No es fácil. Pasaron estos meses, tuvieron un montón de charlas, me imagino Margosian habrá estado como un punching ball, ¿no? De un lado para otro, y cómo se fue resolviendo la ecuación, cómo la resolvió él, porque no boxea, pero se tira bien contra las cuerdas. Se mueve bien, se mueve bien, se mueve Se bien mueve y bien. además juega muy bien al fútbol. No me digas. Sí, sí, fue jugador profesional, dato que pocos saben. Mirá, Este, sí, 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 jugó en la primera de Español y creo que también en San Telmo. Pero no, la realidad es que al principio cualquier puerta, o sea, tuvimos diferentes etapas. O sea, nosotros en ningún momento nos propusimos presionar porque somos sumamente respetuosos, entendemos y acompañamos absolutamente todas las medidas que se han tomado. Eh, Entendemos que el boxeo es una necesidad y que es una necesidad para nosotros y que es una necesidad para los púgiles, pero no lo vamos a llevar a la comparación con otras actividades que son realmente esenciales. Entonces, una vez que el país empezó a activarse un poco, bueno, realmente ya veníamos pensando hacía rato cómo hacer para que se pudiese reactivar el boxeo. Por supuesto que las primeras puertas y los primeros timbres que vas tocando y demás siempre van a ser negativos. Te quedan dos opciones, o cruzarte de brazos, ponerte triste, frustrarte, o seguir intentando, seguir llamando, seguir proponiendo. Si alguien viene y te dice, no, no se puede, bueno, explícame, ¿por qué no se puede hacer? Bueno, no se puede por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, ¿qué pasa si yo soluciono este tema así, soluciono este tema así, soluciono este así? Bueno, estos dos están. Este solucionar de otra forma. Este, fíjate. Bueno, fue todo eso. Día tras día, muchos llamados, muchas autorizaciones para que el boxeo regrese. No es que una persona dice, bueno, el boxeo regresa y se acabó y ya está. No, requiere autorizaciones de todo tipo, de todo color, cosas que nunca nos hubiéramos imaginado y mucho trabajo. Además hay un protocolo que va a ser muy estricto a cumplirse y que nos vamos a tener que adaptar todos. Cuando digo todos me refiero a todos. Hasta la persona que ve el boxeo por televisión se va a tener que adaptar a cosas como por ejemplo ver los rincones con muy poca gente. Hay algunas medidas que en nuestro país son iguales a muchas del exterior y algunas que incluso son más estrictas. Por ejemplo, no se permiten personas mayores o personas de riesgo en el recinto donde se combate. Entonces vos no vas a ver un entrenador de 75 años en una esquina. En Estados Unidos eso pasa hoy. No lo vas a ver. No vas a ver un árbitro de 72 años. No lo vas a ver. Vas a ver la capacidad al mínimo. Pero al mínimo, para que te des una idea, hasta se tiene que saber hasta el camarógrafo, se tiene que saber quién es el camarógrafo, todo se tiene que saber. Es muy estricto el control. Y está bien que así sea. Por lo menos ahora que estamos en una circunstancia todavía que no podemos hablar de pospandemia en nuestro país, que tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos y que cualquier error que uno, o sea, pueden haber errores, pero errores graves y adrede puede ser algo muy negativo para todos, desde una cuestión saludable, que es lo más importante, o sea, de salud sanitaria quiero decir, hasta cuestiones que realmente hagan que digan, bueno,
esto no salió bien y hay que retroceder. Entonces realmente lo que necesitamos, por eso te decía al principio, lo que necesitamos es que el boxeo regrese con una frecuencia, no que hagamos este evento, que salga bien y que ya está. No, que hagamos este evento, que salga bien y que sea la puerta para otros, incluso para otros promotores, ¿por qué no? Si Claro. nosotros podemos abrir la puerta para otros promotores, bienvenido sea también. Eh, Ahora ya te voy a preguntar, ya te metiste en el ring, ya te metiste en el ring. Así que contame qué va a pasar este viernes, cómo va a ser la organización, de qué manera estructuraron el espectáculo, quiénes son los que van a combatir y pintame un panorama de cada uno de ellos. Mirá cuánto te di, ¿eh? Sí, sí, tenemos de todo. Vamos primero a lo que más, a lo que más seguramente quiere la gente que está mirando esta nota, que es hablar de boxeo. En lo estrictamente boxístico, la realidad es que hemos presentado una cartelera sumamente atractiva, este, que te voy a ser franco. No creímos al principio que la primera velada iba a ser tan atractiva, porque creíamos que íbamos a poder hacer lo que se pudiese. Bueno, la verdad que es atractiva porque presentar un doble fondo y además en los combates complementarios con boxeadores de muy buen nivel, la verdad no era sencillo antes, mucho menos ahora. Eh, Doble fondo quiere decir que hay dos peleas de título. Por un lado va a estar peleando Yamil Peralta contra Marcos Karaliski. Yamil Peralta es el campeón sudamericano crucero, es el campeón latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo, es sin dudas el mejor peso crucero de la región, es dos veces boxeador olímpico, va a ir al clasificatorio para participar para Tokio 2021, o sea, también ahora que pueden ir profesionales, es integrante del equipo olímpico argentino, tiene todas sus peleas como profesional, que son 6 ganadas, además tiene muchos años de boxeo en la selección, ha recorrido el mundo, ha participado en campeonatos mundiales, ha conseguido medallas, o sea, es sin lugar a dudas una de las grandes esperanzas del boxeo argentino. Él es el campeón sudamericano crucero, se va a enfrentar a Marcos Karaliski, que es un chico de Temperley, Yamil es de Belviso, los dos son bonaerenses. La pelea es brava porque por un lado Karaliski no es un boxeador que ha tenido demasiada exhibición, demasiada pantalla, pero es un boxeador que tiene un récord similar al de Yamil. Obviamente no tiene el pasado amateur que tiene Yamil, pero jamás lo han noqueado. Ya peleó en el exterior como profesional, peleó contra un boxeador muy difícil en Canadá, que es ruso, que es noqueador, hizo todos los rounds y viene preparado para ganar porque su entrenador es uno de los que más tuvo a sus boxeadores entrenando durante la pandemia, o sea, realmente llega preparado. Por otro lado tenemos una pelea muy importante que es la pelea de título sudamericano pluma. El campeón es Alan Luques Castillo, que es un chico de Córdoba, ya fue 2 veces campeón latino, peleó en Inglaterra, peleó en Rusia, ha peleado con los mejores en nuestro país, contra un retador muy jovencito que es de San Martín, provincia de Buenos Aires, y que se llama Federico Pedraza. Es un clásico duelo entre un experimentado, por más que tenga creo que 29 años tiene Luque Castillo, pero tiene muchas peleas, contra Pedraza que tiene 11 ganadas y un empate, viene invicto, es el número 1 del ranking argentino del peso pluma, así que es una pelea brava, es la primera gran prueba para Pedraza y es una defensa riesgosa para Luque Castillo. Y abajo tenemos la gran representación de camioneros con lo mejor que tiene, sin lugar a dudas, el sindicato. Anaí López, la conocemos todos, a la indiecita, campeona del mundo de la Organización Mundial de Boxeo del peso mosca, e invicta, una técnica, eh, la verdad, hermosa, da gusto verla pelear, es sumamente inteligente, tiene un estilo de boxeo sumamente atractivo. Una Ella va a estar combatiendo. ¿Cómo? variedad de golpes. Variedad de golpes, es inteligente en el ring, domina a sus rivales primero con la cabeza y después con el boxeo, o sea, tiene una capacidad muy importante de ese lado. Además es una chica bárbara, es sumamente carismática, tiene todo para ser una mega estrella, seamos francos con eso. Ella va a estar combatiendo como el principal combate complementario, se tienen que definir unos pequeños detalles de la rival, pero va a estar combatiendo a 6 u 8 asaltos. Después, bueno, tenemos a Emanuel Sram, que es uno de los jóvenes valores de mayor ascenso en este último año y medio del sindicato, invicto en 7 peleas, 6 ganadas, 5 de ellas por nocaut.
un Viene empate. a ganar Brasil obteniendo el título, ¿no? Viene de ganar en Brasil ante un boxeador de mucha experiencia, por más que había diferencia de tamaño, era un boxeador que lo triplicaba en cantidad de peleas y le ganó en un round. O sea, el resultado lo dice todo. Y él, que vamos a decir que parece tener la mano pesada, digo parece porque todavía se está sentando como boxeador, enfrenta a un chico de La Plata como es Rodrigo Escacena, que tiene muchísima experiencia, tiene 30 peleas más o menos, y jamás ha sido noqueado. O sea, Emanuel que pega contra un chico que nunca lo noquearon. Entonces vamos a ver ahora lo que pasa. Es una pelea que despierta bastante expectativa. Después tenemos una revancha importante que es la de Yamila Avellaneda. Yamila Avellaneda es la campeona argentina del peso ligero. Fue consagrada hace poquito, en febrero, en el Club Huracán, en Capital Federal. Le va a dar revancha a Sofía Rodríguez, que es una chica de La Prida. Yamila le ganó precisamente en el mismo lugar, ahí en el Club Camioneros en Luis Guillón, el 20 de diciembre pasado, el día que Anaí salió campeona del mundo. Pelearon a 4 rounds, ganó Yamila, la pelea salió atractiva. Bueno, ahora hacemos la revancha. También va a estar peleando Maximiliano Maidana, que es un invicto en 3 peleas, es del peso pluma. 3 de sus peleas han sido, 2 de sus 3 victorias han sido definidas por nocaut. Es un chico también de los nuevos del sindicato que la verdad anda bastante bien. Y enfrenta a un debutante con muchísima experiencia amateur y que ha participado en torneos nacionales, que se llama Rodrigo Roldán, que anda, la verdad, muy bien. Por otro lado, se estaba definiendo la presentación de un histórico, que no puede faltar, como es nuestro querido amigo Gonzalo El Patón Basile. Se estaba definiendo algunos detalles con el rival. Vos sabés que el peso pesado es un peso donde hay muy pocos boxeadores disponibles. Y bueno, no está siendo sencillo, faltan detalles, pero se está entre dos rivales. Se va a definir seguramente eso, si no es hoy a la noche, mañana. Pero la verdad que queda armada una velada, la verdad, mucho más atractiva de lo que nos hubiésemos imaginado para apenas estar regresando. ¿A qué hora va a arrancar, Nico? En principio lo que se espera es que arranque eso de las 8 de la noche, tal vez unos minutos antes, la primera pelea profesional. No va a haber combates amateurs, no va a haber boxeo promocional. La televisión de Teis Sports y Teis Sport Play va a arrancar a las 10 de la noche. Y se va a ver en todo el mundo, ustedes lo saben. Teis Sport llega a todo el continente y en el Teis Sport Play se puede ver en todo el mundo. Para que se den una idea, Teis Sports solamente en Estados Unidos tiene casi 2 millones de abonados. O sea, esto realmente se ve, es algo, la verdad que el respaldo que nos da el canal es y siempre ha sido fundamental. Uno de los grandes motivos por el que el deporte pueda crecer en la Argentina es Teis Sports. Y eso hay que destacarlo. Es un esfuerzo muy grande que hace el canal. Bueno, Nico, vamos a tener poca gente, es decir, nadie, 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 camarógrafo en el nadie. rincón, uno o dos a lo sumo, y nadie más. Nadie, no va a haber, para que te des una idea, vos imaginate, Dani, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos recorrido infinidad de ring juntos, la hemos pasado bárbara, y vos lo sabés, por ahí quienes están mirando esta nota no, pero que uno va conociendo a los periodistas, a los fotógrafos, a los amigos, a ese fanático que va a todos lados, uno medianamente de cara a muchos los va teniendo. Imagínate el teléfono en estos días, todo el mundo llamando, che, hacemos un lugarcito, dejá. No se puede, no somos nosotros, no es la federación, no es el sindicato, no es la empresa no son las autoridades sanitarias. Y no está mal, o sea, realmente hay que entender que tenemos que colaborar todos para que esto sea así. No va a haber prensa acreditada, o sea, toda persona, te repito, es la primera vez que hacemos un festival y no podemos acreditar prensa. Es una gran pena, pero es la realidad, no lo podemos hacer. Yo siempre digo lo mismo, ahora que uno está habituado a esta normalidad. Es como cuando uno va al supermercado y hay más de 5 o 6 personas adentro y que te dicen espera un ratito afuera hasta que se vaya liberando. Bueno, un poco va a pasar eso. Boxeador que termina de pelear no se queda mirando. Boxeador que se va. No puede estar en el recinto. Boxeador que le falta combatir no puede estar mirando, por ejemplo, uno que pelea de fondo, no puede estar mirando a ver cómo va, que por ahí pelea su amigo, su compañero. No puede estar ahí.
Está reducido al máximo la cantidad de entrenadores en el recinto, todos con testeos sumamente estrictos, persona que da positivo, obviamente persona que no va a participar del evento. Después van a tener que llevar a cabo en el lugar unos protocolos de seguridad sanitaria muy importantes, va a haber inspecciones, digamos, va a haber un montón de cosas que nos vamos a tener que acomodar, digamos. De acá a un tiempo va a ser así. Este es el primero, es el que por ahí más adrenalina genera. Seguro. Y va a salir todo bien. Nico, Esperemos te que agradecemos muchísimo. Es un gusto, como siempre, como bien decís vos, después de tantos años. Así que seguramente va a salir al estilo de ustedes, que es realmente brillante, está comprobado. Viste, cuando te ponen el sello de seguridad, bueno, esto es como la marca de agua que tiene cada evento que organizan, así que seguramente va a salir todo perfecto. Dani, te agradezco a vos y en nombre tuyo, permitime agradecerle a todo el sindicato de choferes de camiones que siempre la verdad que su apoyo es fundamental, desde Pablo Moyano hasta Pablo Campoamor y a todos los muchachos en el medio, que vos los conocés más que yo, pero que cada vez que tenemos la chance de trabajar juntos, la verdad es una fiesta. Así que qué mejor que volver y justo en el Club Camioneros. Un abrazo. Un abrazo, Dani.